Hola, buenas noches, buenas tardes amigos que nos escuchan en las charlas mexiquenses. Saludamos a don Alfonso Bravo. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola Lionel, buenas tardes, noches para todos los que nos siguen, nos hacen el favor de su presencia. Gracias, sí, a todos que nos escuchan. Estamos pendientes de sus comentarios. Si nos pueden dejar aquí en las páginas, los agradecemos. Muy bien, Alfonso, pues estamos cerrando lo que es el mes de febrero, iniciando ya este mes de marzo, y hay algunas cosas que vale la pena analizar de lo que pasa en nuestro Estado de México. Hay por ahí un par de cosas interesantes. Una de ellas es lo que tiene que ver con la discusión, debate, registro de los candidatos a ser el nuevo fiscal. Hay que recordarle a nuestro auditorio que el fiscal del Estado de México renunció sorpresivamente hace un par de semanas, cuando, más bien cuando estaba ya avanzado, digamos, su periodo, y ahora se tiene que elegir un nuevo por 9 años. Es transaccional. Y hay más de 70 personas ahí apuntadas. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Huele bien o huele mal tanta gente apuntada para este cargo Bueno, tan esta importante? gente apuntada no te alarma, no hay gente que se apunta, qué bueno que son aspiracionistas, ¿no? Pero yo creo que no es el caso, ¿no? Como tú sabes, este proceso van eh, a filtrarse todavía 10 que serán los que llegarán el Congreso le enviará al gobernador, ¿estás de acuerdo? Ajá. Y luego el gobernador de esos 10 seleccionará una terna de 3 Uh-huh. para que el Congreso se la apruebe o no, y luego vendrá la elección. O sea, vamos a un proceso eh, Claro. largo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo interesante aquí es quiénes se han registrado que tienen legítimas aspiraciones, y comentábamos la vez pasada, eh, donde se puede entrampar el proceso es en los currículos partidistas, ¿no? O las cercanías. Ya tenemos la experiencia del IEM, que las cercanías o no han jugado en contra de la designación de un presidente en el caso del IEM, y podría suceder que esto sucediera en el fiscal, más como tú lo estás marcando. Sería un fiscal para 3 años, imagínate, es para este gobernador, que le quedan 2 años, para el siguiente gobernador, y luego un año del siguiente. Entonces tenemos un fiscal realmente a largo plazo. Y creo que aquí las connotaciones partidistas pueden afectar mucho el proceso, definitivamente. El asunto es que se marca, digamos, dos análisis a mi juicio. La fiscalía se dice que es independiente o autónoma, ¿no? Y es por eso que no es una designación directa del gobernador. Lo que pasaba antes cuando eran las procuradurías, ¿te acuerdas, no? Tanto a nivel federal como estatal. Y aquí entramos en un juego porque pasas al juego de los votos de los partidos. Entonces, ciertamente se debe privilegiar pues, la capacidad técnica, la experiencia, etcétera, la honestidad, obviamente, su historial no corrupto, digamos, pero esto aparentemente va en paralelo al tema de los partidos políticos, pero finalmente los diputados son los que van a definir, y no con un espíritu necesariamente
legislativo, sino muchas veces con un espíritu partidista, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede estar el grave problema. Bueno, yo lo veo así, mira, yo veo que por el proceso se puede enturbiar. Evidentemente, como dices tú, los partidos van a tener la decisión, aunque aquí hay un juego doble, ¿no? Por el mismo proceso. Primero criba la legislatura una cantidad, después selecciona 10, de esos 10 se mandan con el señor gobernador, el gobernador elige 3, se lo regresa a la Cámara puede objetar la terna y rehacerla. Entonces, se va a necesitar mucha habilidad política, no solo por parte de los partidos, sino por parte del señor gobernador, porque no solo le va a tocar el fin de su gobierno, sino el siguiente gobierno, ¿no? Y todavía el siguiente. Lo, lo cual digamos, en el papel suena bien, ¿no? Suena bien que el fiscal no tenga una dependencia directa del gobierno del Estado. Pero en los hechos sabemos que, pues, debe haber una coordinación ahí, como pudiéramos decir, casi natural, ¿no? El gobierno del Estado, pues, es quien le da los insumos financieros, ¿no? Pues para que se pueda mover la fiscalía. Y debe de entenderse que, pues, deben trabajar a la mano, ¿no? Hay casos te acordarás ahora cuando entró el nuevo gobernador de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Que su primer pleito era con el fiscal que había dejado el gobernador Yunes antes, ¿no? Así es. Entonces, por eso tiene que ser muy cuidadoso la forma en que se elige para que quien llegue no encuentre una afrenta, digamos así, con quien esté a cargo de esta importante fiscalía. Porque habrá que decir que no es cualquier cargo, ¿verdad? No es el cargo de administración del gobierno del Estado, no. Es el fiscal que tiene que ver con estos casos tan difíciles de la justicia del Estado de México. Yo creo que habría que aclararlo muy bien a la gente que hace el favor de seguirnos, ¿no? Porque una de las atribuciones fundamentales del Estado es este tema de la justicia. Y esta es la atribución fundamental del fiscal, es decir, perseguir y sujetar a quienes transgreden la ley. Y en esos términos, fíjate, el fiscal anterior, nada más por dar el trámite, no atendió un reclamo, lo dejo al camo, no atendió el reclamo ya comprobado de la desviación de recursos que hizo la maestra Delfina de Texcoco. Y lo pongo no porque venga al cuento, sino porque esta atribución del fiscal de buscar a quien ha delinquido, de perseguir el delito, no puede estar, pienso yo, sujeto a las presiones partidistas. No sé si lo ves tú. Digo, por supuesto que lo que uno quisiera ver como podemos llamarlo, pues como ciudadano, como habitante, es que hubiera resultados, ¿no? Y los resultados, como hemos platicado aquí en estas charlas mexicanas, luego no se ven, ¿no? Entonces, yo te preguntaría para cerrar el tema, ¿qué es lo que requiere el Estado de México del fiscal, más allá del nombre? O la fiscal, porque también puede ser mujer, ¿eh? Ojo con eso, también puede ser mujer. ¿Qué es lo que debe hacer para que la fiscalía se note y se vea y verdaderamente cumpla una función de bien común, ¿no? De que genere bien común, porque una fiscalía bien hecha genera bien común, una fiscalía mal trabajada genera distorsiones sociales. Claro. Yo me iría a las 3 condiciones fundamentales del Estado, porque ahí recae fundamentalmente
El tema de la fiscalía es que es el órgano del Estado encargado de propiciar algunos elementos fundamentales, ¿no? La seguridad, Ujú. la justicia y al finalmente entorno para una convivencia pacífica, ¿no? Y cuando un fiscal cumple con estas razones de perseguir sin bandera política, simple y sencillamente el delito, iríamos de gano. Eso es lo que le pediríamos a un fiscal. Ahora, ¿qué veo yo? Veo que entre el conjunto de personajes que se han inscrito, pues hay gente muy calificada y uno no descalificaría a ninguno de ellos, pero los hay de un lado y del otro, ¿no? Está desde el suplente de Maurilio hasta un ex procurador de Mancera, ¿no? O una fiscal en caso de perseguir los delitos en términos de feminicidio y todo esto. Entonces, yo creo que hay gente calificada. Lo que debe tener, y yo creo que ese es lo que el problema del Congreso es, que sea alguien que pueda mantener la suficiente autonomía del poder de juzgar y perseguir. No le toca juzgar a él, pero sí necesita hacer la investigación para la consecución de una causa penal, ¿no? Ese es el tema fundamental. Y esto es en lo que ha fallado muchas veces la Procuraduría de Estado de México. No hemos visto pasar montones de procuradores y el problema sigue estando allí. Tenemos montones de problemas en el área metropolitana de la Ciudad de México y en el área metropolitana de Toluca, que son lugares donde hay una incidencia muy fuerte del delito y donde no hay una persecución absoluta al delincuente, ¿no? Y yo lo que Yo creo creo que en términos no políticos, sino en términos del ciudadano, lo que quisieran ver las personas es que ese delincuente que roba en la combi, y que asalta y que incluso hasta mata al chofer, pues termine en la cárcel, o aquel delincuente que en la carretera ataca o pone un retén y roba, que lo detengan, ¿no? Aquella banda que secuestra y lo detengan. Finalmente es lo que quiere la gente. Y tristemente, en el Estado de México pasan y pasan procuradores antes y hoy fiscales, y esos delincuentes, pues hay notas, hay noticias así muy de estrellas destellantes, pero no hay una continuidad. Es decir, no se ve un trabajo constante, eficiente y contundente, ¿no? Pues mira, yo veo un tema muy delicado ahí, porque, fíjate, el Estado de México reporta casi el 50% de los asaltos al, al autotransporte, ¿no? Y Exacto. eso es delicado, es grave, ¿no? Así es. Pues bueno, pues ojalá que esta nueva decisión que va a tomar la Cámara sea bien encauzada, se logre encontrar ahí pues el perfil adecuado y logre, pues primero, que quede alguien probo, alguien capaz, pero aquí el grave problema, y con esto será mi comentario que tiene que ver con lo que dijiste todo al principio, es que cuando los grupos parlamentarios son los que deciden, y lo primero es el veto, muy probablemente lo que un veto ocasiona es que quede no necesariamente el mejor, sino el que logró escabullirse y no logró ser vetado por una fuerza política u otra, ¿no? Eso, Sí, eso ayuda para que los dos queden contentos, los dos bloques, pero no necesariamente hace que quede el mejor. sí, no. El problema es que hemos navegado muchas veces con estas banderas, ¿no? No llega el mejor, sino llega el que mejor satisface las necesidades de otros, ¿no? Y esto eh, ha dado que la operación en la persecución del delito sea tan difícil,
tan lenta, y más en el Estado de México, que enfrenta serios problemas de seguridad. Bueno, dando un paso nada más al mismo Cámara de Diputados, ¿crees tú que esta decisión tenga dificultades también a la hora de procesarlo con los grupos parlamentarios? Hemos visto en las últimas semanas que se escalan de repente conflictos. Esta última semana surgió un nuevo conflicto en las comisiones con la titular de la auditoría, donde el diputado Francisco Santos nuevamente sacó a la luz la noticia, ¿no? Y el tema fue que le armó de un relajito porque resulta que esta señora gana más que el presidente y le echó en cara al coordinador de los diputados de Morena. ¿Estas cosas tú crees que enturbian estos temas del fiscal o simplemente son anécdotas que no terminan repercutiendo? No, yo creo que son el prólogo, ¿no? De lo que se viene en la discusión para la selección del fiscal. Simplemente el prólogo, ¿no? Lo que ha tenido de delicado esta nueva legislatura es que manifestándose la cantidad de legisladores de Morena y la cantidad de legisladores que tiene el PRI, no han sabido tampoco arropar bien a los otros grupos parlamentarios. No sé si coincides conmigo. Y entonces ha llevado a un Congreso que, teniendo una interesante pluralidad, es un Congreso más soso, más lento, menos ágil en resolver los problemas que tiene el Estado. Y este Congreso es el que tiene que decidir un procurador, un fiscal para 9 años, imagínate. Así es, muy bien. Bueno, pues estamos ya entrando al mes de marzo, estamos a 20 días de la inauguración del nuevo aeropuerto y siguen ahí los problemas. Próximamente vamos a dedicarnos a atender un poco más el tema del aeropuerto porque es un tema que sigue teniendo muchos asuntos alrededor. Nada más lo dejaría ahí como para comentarios. El aeropuerto de Toluca que se quería vender, que no se quería vender y no se puede vender. El aeropuerto acá de la Ciudad de México, bueno, no, perdón, del Aeropuerto Internacional de México, pues también tiene sus problemas. El ejército ya debe estar por entregarle al Holiday Inn un cascarón para que lo acomode y lo entregue para los eventos. Y termina nada más, un caso curioso, ¿qué opinas de esto? Los mismos morenistas se enojaron con Del Mazo porque hizo promoción del aeropuerto, de las obras. ¿Cómo va este tema ya para cerrar? Será algo natural, ¿no? Sí van a enojar porque el gobernador no iba a perder la oportunidad, perdón, de aprovechar este polo, porque independientemente de lo que vaya a suceder, el Felipe Ángeles será un polo de desarrollo, ¿no? Pero yo creo que lo dejamos para la siguiente, porque hay un tema muy interesante con el tema de Toluca, nada más lo acotamos, ¿no? Las concesiones en las que se brindó el aeropuerto establecen algunas dudas sobre la factibilidad de algunos aeropuertos en las inmediaciones, ¿no? Y entonces pones en duda la viabilidad de una tercera orden, ¿no? Muy bien, pues este tema, como decimos, nada más lo comentamos así de rozoncito y en la próxima le seguiremos la pista. Pues muy bien, Alfonso, muchas gracias. Órale, buenas noches, nos vemos. Buenas noches.